Pues estamos nuevamente en República Laica. Vamos a ir entonces a oír las opiniones de Ana Teresa Martínez y Pedro Salazar y luego regresamos a nuestra conversación. Como la laicidad pasa fundamentalmente por el nivel institucional, no necesariamente coincide con el nivel de secularización de la sociedad. En Argentina, por últimos estudios que se han hecho, pareciera que la sociedad está bastante más secularizada que la legislación laicizada. Hay un reconocimiento de derechos de la Iglesia Católica que tienen que ver con el esfuerzo de la Iglesia Católica por mantener una posición y por estrategias políticas y con una historia bastante compleja de la situación, de la posición de la Iglesia dentro del país y de sus vínculos con las clases dominantes, que hace que el grado de secularización al que la sociedad ha llegado no se corresponda con una laicidad de las instituciones que de verdad permita que las personas y los grupos tengan de verdad igualdad de posibilidades de expresarse como religiosos o como no religiosos. Cuando hablamos de la laicidad solemos mirar al Estado. Le exigimos a las autoridades estatales no privilegiar ni discriminar a una organización religiosa sobre otras. Pero en realidad la agenda laica también impone una serie de obligaciones que en México están puntualizadas con claridad en nuestra Constitución y en las leyes secundarias dirigidas a las asociaciones religiosas. Las organizaciones religiosas no solo tienen la obligación de comportarse de conformidad al marco constitucional vigente en el país, sino que también tienen la obligación de saber convivir de manera pacífica y bajo la base de la lógica de la tolerancia con otras organizaciones similares y algo fundamental, la obligación de abstenerse de pretender colonizar las normas colectivas, las decisiones políticas fundamentales con sus dogmas y sus principios. Es la única manera de garantizar lo que decía Beccaria desde el siglo XVIII, que el delito y el pecado no se confundan. Estamos entonces aquí con nuestros amigos Jorge Lee y Nicéforo Guerrero, y creo que en estas opiniones se emitió un punto de vista que me parece muy interesante retomar aquí nosotros. Y es el punto de si los funcionarios públicos son realmente equitativos a la hora de tratar con la enorme diversidad de agrupaciones religiosas. Y lo digo porque a mí me tocó, habiendo estado alguna vez como jefe de asesores de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, ver cómo algunos funcionarios actuaban desde su perspectiva católica, que es el del 80%, 8 de cada 10, digamos, personas va a ser católica, y el problema no es ese, sino el problema es que muchos funcionarios ven como anormal lo que hacen otras agrupaciones y como normal lo que hace la agrupación católica. Es decir, lo que califican como negativo afuera de su propia agrupación les parece normal, ¿no? No sé si tienen alguna experiencia al respecto. Bueno, mira, yo te puedo decir que dentro de la actividad propia del funcionario público tiene que abstenerse de querer o obligar al prójimo de pensar como uno piensa. Y el problema de las iglesias, en términos generales, es que todas son fundamentalistas. ¿Por qué? Porque consideran que lo que ellos creen y ellos piensan y ellos predican es la verdad total. Entonces, el buscar la verdad total y única, pues es absolutamente una negativa o una negación a lo que nuestra ley determina precisamente como abstenerse de ser intolerante como Estado frente a las agrupaciones religiosas. Uno tiene que dejar absolutamente libre a la asociación sin pertenecer a ella o perteneciendo a ella. Entonces, o sea, debe ser irrelevante. Irrelevante. Pero el ejercicio, digamos, cultural, en términos de la cultura de cada quien,
apartarse de ello es más complejo, es más difícil, ¿no? Pero esa es una de las grandes virtudes del liberalismo. El liberalismo en el sentido más amplio. El hombre liberal es el hombre que es tolerante con las ideas ajenas. Y por lo tanto no está encasillado en que la verdad única es la que él tiene. Y eso permite... Claro, y distingue entre su capacidad como funcionario y sus creencias personales, ¿no? Yo creo que también es Yo creo central. que eso es muy importante y evitaría muchos conflictos que las asociaciones religiosas tienen con la autoridad. Claro. ¿Cuál es tu experiencia? Te voy a dar un ejemplo de Oaxaca, Por favor. que estuve ahí. Sí. Dice, 570 municipios, licenciado, me dice. 418 se rigen por usos y costumbres. Wow. Y esos usos y costumbres avalados por la autoridad. Entonces, cuando alguien no cree en eso o cambia de creencia, empieza el problema de la intolerancia. Claro. No hay manera. Hay letreros, se dice, aquí en este pueblo solo se aceptan a católicos, apostólicos, romanos. Claro. Entonces, dale la vuelta. Pero esos usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de religión de las personas, ¿no? Así es. Entonces, cuando uno voltea a la autoridad federal para un apoyo, pues lo más que la ley permite es mandarle un oficio. Y tú lo sabes, y usted lo sabe. Le recuerdo, ¿verdad?, que la Constitución dice, y ya, y eso no ayuda mucho porque la ley está chata, ya está muy rebasada, ya necesitaríamos trabajar en ese tema. Pero el tema principal que me estás tocando es esa intolerancia, en un momento dado está afectando mucho, ya más de lo que creemos en los lugares como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo. Hay gente en Hidalgo que me ha dicho, estamos buscando dinero para tener nuestro propio panteón, porque ya nos amenazaron que si se nos muere alguien de los nuestros, aquí no. Entonces, ayúdenos a conseguir un terreno. Y en lugar ¿Cómo? de que la autoridad civil diga, no, aquí hay un panteón que es el Panteón Civil, ¿no? Desde Benito Juárez, quiero recordar, ustedes corríjanme, porque ustedes conocen mejor, que el reglamento de la ley dice que cuando hay un conflicto, se privilegiará el diálogo y la negociación. La negociación. A mí me parece absurdo. Es que no puede Porque haberla. ¿cómo? Si están violando la ley, ¿cómo vas a privilegiar el diálogo y la negociación? Claro. Si alguien está robándote tu automóvil, llamas a un policía para que negocie y dialogue con el que te está robando el carro, ¿no? No puede ser, ¿no? Es que ahí no puede haber diálogo. Por eso yo parto de ese fundamentalismo. Pero mira, la autoridad lo que tiene que hacer es hacer cumplir esa libertad religiosa que la ley establece, dejar que cada quien opere de acuerdo con sus intereses. Yo tuve, por ejemplo, experiencias en el Estado de México de intolerancias de los católicos con alguna comunidad evangélica. ¿Cómo ibas a privilegiar ahí el diálogo? La única forma era decirles, señores, esta ceremonia se realiza y si no, va a haber sanciones. Y con eso se calmaban. A contrario censo, o en otro eslabón, era San Juan Chamula, que la Iglesia Católica tuvo que cambiar San Pascualito a la diócesis de Tuxtla Gutiérrez para que no tuvieran problema interreligioso en la propia Iglesia Católica. Pero si tú vas a San Juan Chamula, ahí no se permite que entre ningún católico, y si entras al templo, ves que tienen totalmente una iglesia de San Pascualito totalmente diferenciada, que tiene aspectos sincréticos, antropológicos, que dices, ¿a dónde estamos? Ajá. Pero existe. Sí, claro. Y al Estado le corresponde mantener esa creencia en ese lugar y que la respeten cualquiera que otro. Entonces, las soluciones son firmar convenios. Exacto. Y entonces llega el convenio con el que está robando el carro, como digo yo, ¿no? Y entonces el convenio que me tocó atestiguar era que los de San Lorenzo no pueden pasar nunca ya más por San José. Exacto, sí. Qué bueno, se resolvió el problema. No, bueno, entonces estamos mal porque nuestra propia forma de arreglar es inconstitucional y entonces nosotros mismos estamos violando la propia Constitución. O en el mejor de los casos, se regresa al status quo sin sancionar a nadie. Entonces el que hizo la acción errónea sabe que lo puede volver a intentar porque lo peor que va a pasar es que regresen a como estaban, ¿no? Mira, un caso que pudo haber sido de conflicto fue el que Samuel Ruiz y Manuel Camacho provocaron cuando los diálogos
con la iglesia zapatista. Sí. En ese momento, Samuel Reyes Ruiz dijo que sean aquí en la catedral. Entonces, cuando yo me entero de aquello, yo como reencargado de los asuntos religiosos, le digo al secretario de Gobernación, no puede, porque las iglesias no pueden discutirse asuntos de carácter político. Voy con el cardenal Corripio, el le llama a Samuel, hablamos con él, le decimos, oiga, no puede la catedral, vamos a sacarla del culto público. Y salió publicado en el diario oficial, y ahí está el antecedente. O sea que la Catedral de San Cristóbal Se retiró dejó de ser un lugar de culto público mientras duraran los fueran las diálogos negociaciones. del STL. Pero eso no lo y sabemos. aparte, Claro. y aparte poner un telón que puso don Samuel para que no viera las imágenes religiosas. Claro. Ahí De tal había manera que toda se convirtió en un centro de negociación. nada más, política. por lo pronto. Pero no tenía por Claro. qué influir ahí ni los catequistas de don Samuel, ni el ejército de Marcos, sino que el gobierno federal tenía que cumplir con la ley. Pero desafortunadamente lo que yo veo, no tienen por qué compartir mi opinión, es que la Dirección General de Asociaciones Religiosas se ha convertido en una especie de oficina de trámites, en donde ya además ya nada más ponen obstáculos a las agrupaciones religiosas que se quieren hacer asociaciones religiosas, y no tienen ninguna capacidad ni visión política, ni deseos de intervenir para sancionar a nadie, ¿no? Y el caso último lo acabamos de ver con el gobernador de Michoacán, que impunemente, hasta mi conocimiento, se fue a una ceremonia religiosa de culto público, además utilizando el dinero de todos nosotros, porque él quería ir a la misa, ¿no? Pues mucho gusto, ¿no? Pero mira, esto ha venido siendo una secuencia en la que muchos de los políticos o funcionarios públicos son proclives a entrar precisamente al besamanos de los jerarcas de la Iglesia Católica o de cualquier iglesia. El caso más lamentable era el gobernador Oliva de Guanajuato, presidía la peregrinación a la Virgen de Guanajuato y entraba a la iglesia y y era el gobernador del estado. El caso de Carlos Medina Plasencia en Guanajuato, cuando fue al Cerro del Cubilete a recibir a los estudiantes y un discurso como gobernador del estado, no puede ser. O sea, el gobernador de un estado no puede despersonalizarse de su carácter de ser el gobernador de un estado. Ahora, tú mencionas una cosa que no sé cómo lo han vivido. Sanciones, Ninguna. Cero sanciones. Cuando sí tienen poder, porque el reglamento otorga posibilidad de sanciones. Sí. Entonces, yo he visto que dicen los funcionarios federales, es que no tenemos capacidad, es que eso no nos corresponde. Incluso han llegado a decir, a pesar de lo que dice la Constitución, que eso no les corresponde a ellos. Mira, hay un problema que sí puede ser muy de mucha fineza. Por ejemplo, cuando un ministro de culto de una iglesia evangélica o un sacerdote de la iglesia católica se proclaman desde el púlpito o en su templo en una actividad política, deberían ser sancionados. Sin embargo, ahí choca su liderazgo eclesiástico con su liderazgo político. Y entonces la ley es en ese sentido omisa, porque aunque están violando la ley, es muy complicado privarlos de los derechos. Por ejemplo, ¿cómo retiras o le dices a una asociación religiosa evangélica, retira a este señor del culto público porque violó la ley? Yo creo que sí se podría, ¿no? No, que se puede, Ah, sí. pero de que tenga eficacia, quizá no la tenga, porque el Estado no puede entrar en la vida interna de las iglesias. Pero sí puede aplicar una sanción mandando por lo menos una cartita que diga, No, oiga, usted está hasta ahí- mal. hasta ahí se puede Yo hacer. no sé si más, ¿no? Pero, y a veces yo creo que muchas iglesias, tanto en la católica como los evangélicos, eran muy respetuosos de los oficios que se les ponía para decir, separe usted de su cargo de ministro de culto a fulano de tal, porque está infligiendo. Y lo hacían. Ahora ya ni eso se hace. Pero te repito, la coercibilidad que el Estado tiene para imponer aquella sanción es nugatoria, en este caso. Ese vínculo
Pero a sus propios funcionarios sí. Eso sí. Eso sí podría, ¿no? Yo no veo por qué no una sí. sanción al gobernador o al presidente municipal o al regidor que no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Ellos sí, ahí sí debería intervenir el Estado sancionando a aquel funcionario que violando la Constitución, No la Claro, ley. no más la ley, la Constitución. La Constitución Así es, sí. actúa en desacato de la misma. Bueno, la propia norma te lleva o a un juicio político o a una responsabilidad oficial porque está incumpliendo con una ley que es el mandato superior de este pueblo, que es la Constitución. Ahora, las iglesias evangélicas, ¿cómo se sienten tratadas últimamente? ¿Se sienten tratadas con equidad? Ha sido muy complejo, o sea, ha habido altas y bajas. No sé, no tengo el dato, pero ha habido muchos directores de asuntos religiosos en estos 23 años. Sí. Entonces, ha sido complejo porque hay que negociar, hay que contestar, hay que entenderse nuevamente. Sin embargo, la dirección ya es de muy bajo perfil. Ya no es lo que tenía el licenciado Guerrero. Ya es eso que dices, trámites. Y yo tengo la impresión de que, por lo que me han dicho a mí algunos dirigentes de iglesias evangélicas, es que se sienten tratados como agrupaciones secundarias, que el gobierno en realidad lo único que le preocupa es lo que hace la Iglesia Católica, y a ellos pues a veces les hacen caso, a veces no. Pues estamos con la misma historia de ver cuando nos recibe el presidente, todas esas historias que la hemos venido, así está ahorita, ¿no? Y en cambio la Iglesia Católica, lo que yo sé, tiene una ventanilla especial, ¿no? Entonces, obviamente eso nos habla de inequidad. Ahora, imagínate, ¿no? Las iglesias evangélicas, aquellas iglesias raras, extrañas para la sociedad, Así es. que también tienen derechos y que si cumplen con la ley debiesen de ser registradas, pues están duros 5 años y no les dan registro. Así es. Bueno, nos quedan 2 minutos, así que les voy a pedir 1 minuto, una última reflexión sobre qué creen que se podría hacer, digamos, de manera positiva, en aras de las propias agrupaciones religiosas, en aras de una mejor regulación y sobre todo de una mayor libertad de las propias asociaciones. Bueno, yo creo, en primer lugar, que sí requiere ya una renovación a la ley de asuntos religiosos, primero. 2, creo que el principio de libertad religiosa, con objeción de conciencia y todo lo que esto implica, es indispensable aplicarla en el México actual. Creo que los funcionarios que están encargados de atender los asuntos religiosos deben profesar una laicidad total a fin de poder ser eficientes para el Estado y para las asociaciones religiosas. Esa sería mi conclusión. Coincido, la ley ya está rebasada. Hay que trabajar en un nuevo proyecto. Ojalá que los tiempos políticos le den a alguno, porque nunca los tiempos son buenos para esto. Ahora, sí, adelante. Perdón, Sí. y 2, hay temas que ya son temas muy difíciles de mantener. Medios de comunicación, etcétera, ¿no? que ya lo sabemos, ¿no? Todo el mundo le está dando vueltas por todos lados. Hay para reformas llegar. necesarias. Es necesario. Pero yo tengo el temor, ya no podemos discutirlo mucho, pero yo tengo el temor de que en esas reformas más bien entren reformas regresivas, Sí. Y de que en lugar de que apliquemos la ley que tenemos, ahora busquemos otra que quién sabe si la vayamos a aplicar. Ahí Ese es el gran peligro. En esto tú eres un experto y lo conoces porque sabes de la historia más que nadie en México y conoces precisamente ese monopolio religioso que desde la conquista Y a la riesgos fecha que y los eso- riesgos que así esto Y implica. por ahí Bueno. sé que ya hay una reforma en proyecto, sin bueno, conocerla nadie. sin que nadie más la conozca. Bueno, pues les agradezco muchísimo Al su contrario. participación. Gracias. Y vamos a un corte y regresamos a nuestras conclusiones. Las reformas de 1992 que establecieron el concepto de asociación religiosa y que permitió que muchas agrupaciones religiosas tuvieran personalidad jurídica más allá de su personalidad social, nos lleva a examinar las ventajas de esa reforma, pero también los obstáculos que han encontrado en muchos casos. Yo creo que los principales obstáculos se pueden concentrar en 3 conceptos. 1, la inutilidad que a veces parecería tener la administración al respecto, la inequidad que puede mostrar
precisamente en el trato hacia las distintas agrupaciones religiosas, sean o no asociaciones religiosas, y sobre todo la impunidad que parecería haber en el trato de algunos funcionarios y en la eliminación o la ausencia de sanciones que me parece tendría que tener la Dirección General de Asociaciones Religiosas y que hasta ahora no se han percibido. Probablemente tendremos que avanzar un poco más en esto, tendremos que avanzar en nuestra búsqueda de equidad y de libertad para poder alcanzarla. En todo caso, agradezco mucho su compañía en este programa de República Laica y los esperamos la próxima semana.